Bienvenidos al canal comunitario Amagá Televisión y un saludo para nuestros televidentes de la red de canales del suroeste y el oriente antioqueño. Audiencias preliminares en el proceso penal es el tema que hoy nos ocupa para compartir con nuestros invitados del día de hoy. Con los invitados del día de hoy, los especialistas en Derecho Penal, doctor Adrián Cortés Saldarriaga y el doctor Jonathan Esteban Foronda Hernández. Hablaremos hoy sobre lo que son las diferentes etapas de los procesos penales en Colombia, sobre todo de las audiencias. Doctor Adrián, bienvenido al programa en Derecho del canal comunitario de Amagá Televisión. Qué bueno poder compartir con ustedes el conocimiento para nuestras televidentes. Don Fabio, muchas gracias, muy buenos días para usted y para los televidentes. Efectivamente, mi nombre es Adrián Cortés Saldarriaga, soy abogado especialista en Derecho Procesal Penal con maestría en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. Muchas gracias por la invitación, don Fabio. A usted por compartir su conocimiento y ilustrarnos, doctor Jonathan Esteban, bienvenido al programa. Por favor, se nos presenta para que la gente lo conozca, aunque en Amagá puede ser muy conocido, pero como esto lo estamos llevando también al canal comunitario del suroeste antioqueño, a Redes Sur y al oriente de nuestro departamento, es bueno que ustedes se presenten para que la gente los conozca. Claro que sí, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes, a usted, doctor León Fabio Gaviria, y a todas las personas que en este momento nos están apoyando en esta diligencia. Un cordial saludo, mi nombre es Jonathan Esteban Foronda Hernández, actualmente soy el representante legal y gerente de la firma de abogados JF Legal SAS. Es una entidad que se dedica a brindar asesorías jurídicas en derecho civil, penal, administrativo, laboral, familia, tributario, disciplinario, agrario, entre otras áreas del derecho. Llevamos procesos judiciales, administrativos y legislativos y presentamos cualquier tipo de demanda. De igual forma, implementamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que anteriormente se llamaba salud ocupacional, y con médicos laborales tenemos la facultad de realizar lo que son exámenes periódicos de egreso, ingreso, posincapacidad. Emitimos también certificados de pérdida de capacidad laboral en caso tal de que se requiera una pensión de invalidez o una indemnización, y asesoramos a servidores públicos en lo que tiene que ver en delitos contra la administración pública y contratación estatal. ¿Aquí en Amagá dónde lo localizan? Sí, señor. En el municipio de Amagá, Antioquia, tenemos una sede ubicada en el Centro Comercial Los Juanes, en diagonal a la notaría. La oficina se llama JF Legal SAS, y la otra sede está ubicada en el distrito de Medellín, y ya el doctor Adrián nos puede dar la dirección de la misma. Sí, efectivamente, en Medellín nos encontramos en el edificio Coltabaco, oficina 1902, Torre 2, en la estación Parque de Berrío de la ciudad de Medellín. Doctor, hablemos del tema ya que nos convoca hoy, que es el tema de las audiencias en el derecho penal en Colombia. Como decía por ahí alguien, es como una dentadura postiza. Nadie quisiera tenerla, pero cuando la tiene nadie quiere perderla. Un proceso penal nadie quisiera tenerlo, pero cuando lo tiene no queremos perderlo, ¿cierto? ¿Cómo inicia un proceso o cuáles son las diferentes fases de una audiencia cuando ya uno está embalado o está metido en un proceso penal? Pues todo depende de cómo sea la captura, o todo inicia con una noticia criminal, ¿cierto? Si efectivamente la fiscalía es el ius puniendi del Estado, o sea, sobre la fiscalía está ese poder de investigar las presuntas conductas punibles de un ciudadano. Entonces, una forma de capturar por parte de la fiscalía, en Colombia hay tres formas de capturar a un ciudadano. La primera es en flagrancia, esto es cuando es en la comisión del delito como tal. La segunda, mediante una orden escrita o una orden de captura emanada por una autoridad competente, en este caso un juez de control de garantías. Y la tercera, una orden administrativa, que las más comunes, don Fabio, son la situación en flagrancia y la orden de captura. Esas serían las tres formas de capturar, y ahí se iniciaría todo ese proceso investigativo y todo ese proceso penal. Y después de que capturen la persona, pues ya vamos a hablar dentro de este programa cuáles serían los trámites de cada una de ellas. La captura en flagrancia es cuando se está cometiendo el delito, y esa sí la hace la policía. Porque la fiscalía no está en el momento. Bueno, entonces,
Cuando hablamos de situación en flagrancia, es cuando lo capturan, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa a la persona, sí, ¿cierto? claro. Para contextualizar a los televidentes. No solamente la policía puede capturar, un ciudadano, También. un particular puede capturar a una persona, y eso lo desconocemos. Y lo puede capturar cuando está observando que está cometiendo una conducta punible. Pero ese ciudadano tiene que colocarlo a disposición de una autoridad competente dentro de un término perentorio, que son 36 horas. Y ya dentro de la fiscalía, y la fiscalía la coloca a disposición de un juez de control de garantías. Entonces, puede capturar un ciudadano, un particular, puede capturar la policía, y obviamente lo coloca a disposición de la fiscalía cuando estamos hablando en situación de flagrancia. Cuando estamos hablando mediante una orden de captura, es porque previo a esa orden de captura el fiscal acudió ante un juez de control de garantías a solicitarle una autorización a ese juez para capturar a Pedrito Pérez. Y le dice: señor juez, yo tengo estos elementos materiales probatorios, esta información legalmente obtenida, y necesito que me autorice capturar a Pedrito Pérez para vincularlo a una investigación. ¿Y por qué tiene que acudir este fiscal ante el juez de control de garantías? Porque, como su nombre lo indica, es un juez que controla y que garantiza esos derechos fundamentales, porque se le va a cercenar el derecho fundamental a la libertad, como usted lo manifestó, Fabio, que simple y llanamente valoramos ese derecho cuando ya lo perdemos. En ocasiones dice, es que el derecho fundamental más importante es la vida. Pues ya uno después de muerto ya no va a sentir absolutamente nada. Yo pensaría, y en el trasegar de mi experiencia, que el derecho a la libertad es fundamental, y nosotros como penalistas vemos cómo ese derecho fundamental es tan cercenado acá en Colombia. Es que nadie está exento de caer a una cárcel, donde son en estos momentos escuelas del crimen, hay hacinamientos tremendo en Colombia, estamos en un estado inconstitucional de cosas. Entonces, a grosso modo es eso, don Doctor Fabio. Jonathan, entonces, así las cosas, la Constitución del 91 le otorgó pues, una facultad muy clara a la Fiscalía, es el ente acusador en Colombia. Sí, señor, claro, así es. La Fiscalía es el ente acusador, la entidad que realmente se encarga de indagar e investigar a las personas que presuntamente cometieron esos delitos. Y en ese orden de ideas es la que se encarga de realizar, en pocas palabras, esa acusación al interior de todas las etapas procesales que tenemos en el ámbito del derecho penal. En este caso, pues, estamos dialogando frente a las audiencias preliminares de control de garantías en ese orden de ideas, y estamos hablando de las audiencias que comprenden lo que es legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, donde la Fiscalía juega un papel demasiado importante, dado que es el ente acusador, el ente que realmente se encarga de investigar e incluso de imputar. Entonces, en ese orden de ideas, la Fiscalía juega un papel esencial desde la Constitución política, con las funciones que se le establecieron por parte del constituyente. Doctor Adrián, en los municipios es muy común, cuando ustedes nos hablan de control de juez de control de garantías y otras instancias donde el juez actúa con otras funciones, es muy común que en los municipios solamente tengamos uno o dos jueces, si mucho dos jueces, pero entonces ese juez es un promiscuo, ¿cierto? A ese juez le toca de todo. Le asignan esa función de control de garantías a ese juez también, y después se tiene que inhibir o impedir para conocer del paso siguiente. Efectivamente, Fabio, la dinámica es la siguiente. En los municipios hay jueces promiscuos, municipales y promiscuos del circuito. Por ejemplo, en Amagá, en Titiribí, en los grandes municipios del suroeste, este juez municipal tiene las funciones de juez de control de garantías. Entonces, cuando él conoce de esas etapas preliminares, como es la legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, pues ya no conocerá del proceso como tal en las otras etapas, porque ahí ya viene el juez promiscuo de circuito del municipio, quien hace las funciones de juez de conocimiento. Pero hay una situación, cuando, por ejemplo, en Amagá supongamos, hay un juez municipal y otro de circuito. El juez municipal conoció de las audiencias preliminares. ¿Y quién va a conocer del proceso? Va a conocer el promiscuo de circuito. Pero si en esas preliminares nosotros como defensores interponemos el recurso de apelación, eso lo debe conocer el juez
de conocimiento promiscuo del circuito, la apelación, pero ya no puede conocer del proceso como tal. O sea, queda impedido para conocer de para ese regresar. proceso. Exacto. ¿Por qué? Porque según la ley y la norma, ya tiene su mente contaminada frente a ese proceso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? El juez de circuito de acá, declararse impedido y enviar eso al municipio de Titiribí ante el otro juez de circuito. Y mientras eso van corriendo los tiempos, doctor Jonathan, y tienen unos términos, ahora que hablamos de audiencias concentradas, que son las 3 o las 4 etapas en un solo proceso, incluye ya virtuales, van corriendo los tiempos y qué tiempo tiene una persona para que sea dejada en libertad si no se han cumplido, o porque el juez no estaba, o que la fiscalía se demoró. O sea, ¿cuál es el tiempo perentorio que existe? Porque tampoco pueden tener una persona detenida sin que se le haya imputado oficialmente un delito. Así es, doctor León Fabio. Mira, cuando estamos hablando de las audiencias de control de garantías, de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, es muy importante traer a colación que incluso en el municipio de Amagá contamos con el privilegio de tener 4 jueces, 2 de ellos en etapa de conocimiento y 2 de ellos en etapa de control de garantías. En este caso, los juzgados promiscuos municipales son los que se encargan de velar porque ejerzan la etapa de control de garantías, y los jueces con categoría de circuito son los que ejercen la etapa de conocimiento. En ese orden de ideas, el juzgado promiscuo del circuito desarrolla todo lo que tiene que ver en la etapa de conocimiento para las personas mayores de edad. El juzgado de familia del municipio de Amagá resuelve todo lo que tiene que ver con responsabilidad penal para adolescentes. En este caso, cuando estamos hablando ya sea de personas mayores de edad o incluso de menores de edad que fueron privados de la libertad de manera presuntiva, en ese orden de ideas se establece el término de 36 horas, desde el momento en que se realizó la aprehensión si es un menor de edad, y en este caso la fiscalía tiene, en pocas palabras, y el juez de control de garantías 36 horas para realizar la audiencia de control de garantías, es decir, para iniciar la audiencia que establece la legalización de la captura. Y en ese sentido, pues si en ese término establecido, las 36 horas, no se inicia esa audiencia, hay un vencimiento de términos y por ende se debe ordenar la libertad inmediata del procesado. En este caso, pues sería de la persona indiciada, porque apenas se va realizando esa investigación, apenas se está indagando. Pero sigue vinculado. ¿O no? Realmente lo que vincula a la persona al proceso es la audiencia de imputación, que es la que sigue posterior a la audiencia de legalización de captura. Entonces, ¿realmente qué pasa? Que si a una persona la capturaron y le realizaron la audiencia de legalización de captura, analizaron que todo el procedimiento por parte de las entidades policiales estuvo bien hecho, pero no le realizan imputación, hasta ahí llegó el proceso. Pero si a la persona le realizan la imputación, que es ese acto de comunicación a través del cual la fiscalía le atribuye una responsabilidad frente a unos hechos fácticos presuntivos, es decir, la fiscalía en la audiencia de imputación le atribuye o le comunica mediante ese acto a la persona que está siendo ya investigado por ese presunto hecho delictivo. Y en ese orden de ideas, si se realiza la imputación, sí se continúa inmerso en la investigación, pero si no se realiza la imputación, simplemente hasta ahí llega el proceso. Hasta ahí llegó el proceso. Sí, señor. Doctor Adrián, y se nos olvida de pronto un actor fundamental, o no sé, porque he visto en algunos casos que también interviene el Ministerio Público, que también interviene la Procuraduría. ¿De pronto es obligación o simplemente es un invitado que puede ser como defensor público o veeduría? Bueno, don Fabio y televidentes, el proceso penal como tal es un proceso penal de partes. Y las partes en el proceso penal es Fiscalía y Defensa. Pero la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y también el Código de Procedimiento Penal, manifiesta que hay unos intervinientes especiales. Y esos intervinientes especiales podemos hablar de la víctima y del Ministerio Público. Y recordemos que el Ministerio Público es un órgano de control, y órgano de control en este caso para garantizar la protección de los derechos fundamentales del procesado y de la misma comunidad. Entonces, en ese sentido, pues obviamente el Ministerio Público, si no asiste a una de las audiencias, eso no sería situación de invalidez o para poder invalidar un procedimiento en materia penal.
sí se podría invalidar un procedimiento, no se podría realizar una audiencia cuando alguna de las partes, como lo manifesté, fiscalía o defensa, no asiste. Entonces, en ocasiones y en la gran mayoría de veces, en estos 14 años que llevo yo ya litigando en materia penal, el Ministerio Público siempre, en la gran mayoría de las veces, es como de la mano es con la fiscalía. Entonces nosotros los defensores tenemos que defendernos del representante de víctimas, tenemos que defendernos de la fiscalía, tenemos que defendernos del Ministerio Público. La labor del abogado penalista no es fácil, don Fabio, es compleja y máxime cuando estamos protegiendo derechos fundamentales. Muchas personas dicen, es que nosotros, esos penalistas se las ganan de ojo. No, eso es complejo, eso tiene que ser un apostolado, eso es un apostolado prácticamente. Doctor Jonathan, y en el caso, por ejemplo, del vencimiento de ahorita que hablamos de las 70 y ¿qué? Las 36 horas. Las 36 horas, lo que llamamos el habeas corpus, ¿cierto? Hay que soltarlo de inmediato porque no hubo el cumplimiento de esos términos en la imputación o en la presentación de las pruebas. A mí, cuando me ha ocurrido que sea el vencimiento de términos, se dialoga con la fiscalía y de manera inmediata se ordena la libertad de la persona. No obstante, la acción de habeas corpus es una acción constitucional fundamental para prevalecer la libertad de cada individuo, y en ese orden de ideas me parece muy relevante hacer mención a ella, en el sentido de que, por ejemplo, se vencieron las 36 horas y el fiscal ni el juzgado ha ordenado la libertad inmediata de la persona, entonces podemos acudir a la acción constitucional del habeas corpus para que sea otro juez en que, en pocas palabras, ordene la libertad inmediata y de esta manera la persona pueda recuperar su derecho fundamental. Esta semana, doctor, esos días que ha estado en tanto problema la fiscalía, sobre todo en el proceso de cambio de fiscal general de la Nación, se hablaba en Colombia de un proceso de algo muy atípico, y es que decían que de cada 10 casos, especialmente penales, pues esto es lo que maneja la fiscalía, de cada 10 casos, 8 prescriben por mal sustento de la fiscalía. O sea, estamos en una situación muy complicada en Colombia y hay 94% de impunidad generalmente por culpa de la fiscalía. Efectivamente. Yo pienso que estamos en una crisis en tema de la justicia y hay que hacer reformas de pronto en esa situación. Máxime que, como usted lo manifiesta, León Fabio, prescriben delitos porque el cúmulo de trabajo que tiene cada fiscal es muy complejo, hasta el punto de que han adquirido enfermedades mentales, estrés, los mismos fiscales se suicidan, se han tirado en Barbosa, creo que tiró uno, no sé dónde, en Girardot se tiró uno de un balcón. ¿Por qué? Porque tienen un cúmulo de trabajo y hay unos términos, como lo manifestaba mi colega, que ellos tienen que cumplir, y fuera de eso están sujetos, y dejan prescribir situaciones, están sujetos a investigaciones disciplinarias, a procesos penales por peculados, por cualquier tipo de conductas punibles. Entonces la carga que la fiscalía tiene es muy compleja. Por ejemplo, la fiscal de acá de Amagá pues tiene que ser fiscal de acá de Amagá, todo lo que tiene que ver con Titiribí, con todas las veredas. Entonces una sola fiscal para una situación de estas, nótese la magnitud de impunidad que se puede dar. Uno diría, pues para el abogado defensor eso es muy bueno que prescriban los delitos, pero no podemos hablar así de esa manera, porque estamos hablando es para un conglomerado y nosotros no solamente manejamos defensa, sino también como representantes de víctimas. Entonces, efectivamente, León Fabio, estamos en una crisis de la justicia máxima en derecho penal muy compleja. No solamente eso, sino también el hacinamiento carcelario que hay. Y eso se agudiza con todo el cúmulo de procesos que tiene la fiscalía. Se van hacinando más los reclusos, las cárceles están llenas de procesos muy lentos. Y eso, León Fabio y mi colega lo sabe también, eso es triste, uno acudir a una estación de policía, a una cárcel y ver cómo tratan a los detenidos. Es que nosotros podemos estar en una situación de esas, es muy complejo, y como no nos ha pasado, entonces no hacemos absolutamente nada. Donde usted va, por ejemplo, a la estación Candelaria, hay 300, 400 personas en un espacio muy reducido, donde un solo baño para ellos. Eso es denigrante uno entrar allá. Cada que yo entro a una cárcel o a una estación de policía, salgo con el corazón en la mano y muy triste por una situación de esa. Entonces, Dios nos permita no caer en una situación de esa. Y ahí, para buscar un abogado igualito a usted que lo defienda. Complejo. Ahí está Jonathan. Doctor Jonathan, usted dijo ahorita dos palabritas que
significan casi lo mismo, pero que son, en el tema jurídico, son diferentes. Lo acabé de escuchar ahorita al inicio, pero sería tema pues, como de otro programa que también deberíamos de ahondar, y lo decía el doctor Adrián ahorita cuando son menores de edad. Usted decía ahora en el tema de la captura, decía captura y aprehensión, ¿cierto? Entonces son distintos los términos. Cuando es menor de edad no se puede llamar captura. Sí, señor, así es. Realmente la normatividad ya ha establecido que a un menor de edad no se puede capturar, a un menor se le realiza la aprehensión y a una persona mayor de edad se le captura. En ese orden de ideas, incluso el trámite procesal que se le da a las partes es totalmente diferente. En ese orden de ideas, por ejemplo, cuando se realiza como tal la audiencia de control de garantías, en este caso al aprendido lo puede realizar el juez promiscuo municipal con función de control de garantías, pero cuando estamos en una etapa de conocimiento, incluso los jueces difieren. En este caso, para la persona mayor de edad, el juez de conocimiento es un juez promiscuo del circuito, un juez penal del circuito, o ya en su defecto, dependiendo del delito, puede ser un juzgado penal especializado con categoría de circuito. Pero cuando estamos hablando de menores de edad, en los municipios esta función la desarrollan los jueces promiscuos de familia, en todo el tema de responsabilidad penal para adolescentes, y aparte pues en las ciudades como tal lo desarrollan los jueces penales con responsabilidad para adolescentes, es decir que en este orden de ideas también son categoría de circuito. Y doctor Adrián, se da mucho, por ejemplo, en Colombia, aquí en Amagá hemos tenido varios casos, que el delito lo comete un menor de edad al portal de ya adquirir su mayoría de edad, al portal de cumplir los 18 años. Ese proceso se lleva hasta ahí como menor y pasa a ser ya considerado adulto, o el delito se paga como menor, aunque ya la sentencia o todo el proceso haya terminado siendo mayor de edad. Bueno, la responsabilidad penal para adolescentes la tenemos en la Ley 1098 del 2006. ¿Y qué nos dice frente a la pregunta que usted me acaba de hacer? Que si de pronto antes de cumplir los 18, faltándole el día, él comete un delito, entonces ya pasaría de pronto a cárceles de adultos y eso. Sí. No, cuando se comete como menor de edad, siempre es procesado como menor de edad, así haya cumplido ya, cumpliendo esa pena, haya cumplido pues su mayoría de edad. Entonces continúa, es como eso, ya si mayor de edad comete, pues ya sí es la ley 906, la ley 599 del 2000. Pero acá hay un punto muy importante, León Fabio, y es lo siguiente. Esa responsabilidad penal, o sea, esos delitos que se procesan ahí son para adolescentes de 14 a antes de 18 años. Y entonces aquí hay una laguna normativa. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con los menores de 14 años si cometen delitos? En Colombia no pasa absolutamente nada. No son ¿Por qué? imputables. Porque es que no hay un régimen que se pueda, una responsabilidad penal para eso. ¿Y eso a qué nos conlleva, León Fabio? A que en ocasiones las bandas criminales utilizan menores de 14 años con la finalidad de que queden impunes esos delitos, porque captura, supongamos, una persona, un niño de 12, 13 años, que ya son muy habilidosos con estas situaciones, comete un homicidio. No se puede responsabilizar ese menor. Entonces hay una laguna. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya se creó inclusive, hay un delito independiente que es la utilización de menores, donde el adulto que manipula a una persona de estas o un niño de estos, pues entonces tiene que responder por esa situación. Pero frente a eso de 14 años hacia abajo, pues no tenemos legislación en materia penal para poder sancionarlos. Bueno, un menor de 14 años es inimputable en Colombia. Sí. Es que ni siquiera es inimputable, porque el que es inimputable continúa un proceso. Pero es que acá ni siquiera lo pueden investigar frente a eso. Porque una persona cuando es inimputable es porque cometió el delito y no tenía la capacidad de hacerlo, pero continúa el proceso. Entonces ya no sería una pena de reclusión en un establecimiento carcelario, sino una medida de seguridad en un centro mental o algo por el estilo. Pero acá el menor de 13, 12 no puede absolutamente. ¿Cómo se va a hacer un procedimiento frente a eso? ¿Cuándo hemos escuchado que una persona de 12 años que mató a otra está en la cárcel? No, eso no hay responsabilidad. Ya de pronto la comisaría, bienestar familiar, tiene un tratamiento distinto. Distinto, doctor Jonathan. Cuando hablamos de lo que dice el doctor Adrián, de la persona el menor que cometió el delito, faltando unos días para cumplir sus 18,
su tratamiento y su proceso se da como menor de edad, ¿cierto? Y la condena se debe pagar en lugar de reclusión especial, no cárcel como adulto, sino que aunque ya sea mayor de edad, como lo cometió siendo menor, su condena la debe pagar en un centro de rehabilitación y no carcelario. Bueno. Es muy importante aclarar que, por ejemplo, cuando estamos hablando de responsabilidad penal para adolescentes, no se manifiesta que las personas quedan condenadas. Es decir, para los menores de edad se aplica es una sanción y esa sanción pues realmente va a un centro especial para los menores de edad. En ese orden de ideas, incluso a los menores de edad, esa sanción no le genera antecedentes. Un menor de edad puede haber cometido, por ejemplo, un homicidio, un secuestro extorsivo, un acceso carnal violento, unos actos sexuales abusivos que pues, nuestro Código Penal manifiesta que son delitos como muy graves, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas, realmente, así el menor de edad cometa ese tipo de delitos, no va a generar unos antecedentes y por ende lo único que se le aplica es una sanción que para analizar los fines de esa sanción es que se logre la restauración de ese menor de edad frente a la sociedad. Muy distinto, doctor, por el caso de las etapas, en el tema de las etapas procesales, de la imputación y todo lo que venimos hablando, la ley establece en estos momentos algunos beneficios. Por ejemplo, la función de la fiscalía ya la vimos clara, es acusar, investiga, acusa. Del defensor, pues lógico decir, yo voy a defenderlo porque usted no lo hizo, y si lo hizo, pues yo voy a buscar otros atenuantes para que la pena sea más baja, porque no necesariamente el defensor le lo va a sacar a uno libre, pero sí puede decir, venga, yo le ayudo a bajar porque el delito sí no hay forma de que lo desvirtuemos. Ahí en qué parte de esas etapas que estamos viendo, el imputado o el acusado se puede, con el apoyo del abogado pues, defensor, declarar culpable para obtener algunas subrogaciones o beneficios. Bueno, ya hablamos de la audiencia de legalización de captura, que el objeto como tal de ella es verificar que se le hayan respetado los derechos de capturado y todas sus garantías procesales. Después de esa etapa, como lo dijo el doctor Esteban, sigue la audiencia de formulación de acusación, y esa es cuando el fiscal, de manera formal ante un juez de control de garantías, le comunica a la persona que está siendo investigada por un delito y se le lee todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En esa etapa procesal es cuando el juez de control de garantía le dice a la persona que está siendo investigada si se allanan los cargos. ¿Y qué es allanarse a los cargos? Si se acepta esa responsabilidad y de acuerdo a la manifestación libre, consciente y voluntaria que haga la persona en ese momento, obviamente asesorado por su abogado, ya se toma otro rumbo. Si él dice que acepta la responsabilidad, de acuerdo, dependiendo del delito, entonces se le rebaja hasta el 50%. Hay delitos que no tienen rebaja, otra el del 12.5 si fue capturado en situación de flagrancia. Entonces, ese es el escenario procesal donde él puede aceptar. En la primera etapa, que es la formulación de imputación. Si acepta en las otras etapas, por ejemplo, formulación de acusación, en la audiencia preparatoria, va disminuyendo ese beneficio que se tiene frente a la rebaja. No necesariamente tiene que ser que no lo acepte, el mero silencio indica que está negándolo. O sea, él puede ir negando y negando hasta determinada etapa. Sí, porque recordemos, León Fabio y televidentes, que el silencio es un derecho que él tiene, de no autoincriminarse. Entonces, si efectivamente yo de manera taxativa guardo silencio, eso quiere demostrar que yo digo que soy inocente o mi representado es inocente frente a eso, y la fiscalía tendrá que desvirtuar la presunción de inocencia en el transcurso del proceso. Esas ventajas que le da la ley a los imputados o a las personas que están inmersas en un delito, como lo acaba de decir el doctor Adrián, en diferentes porcentajes en diferentes partes del proceso, dependiendo en el momento en que se acoja, es con el fin de acortar los términos, de terminar rápido, de economía procesal que llaman. No, Fabio, sí, realmente cuando estamos hablando de la audiencia de imputación, esta tiene varias etapas procesales. En la audiencia de imputación, la Fiscalía tiene el deber de identificar e individualizar a la persona, tiene el deber de manifestarle cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes para el proceso penal, es decir, cuáles son los hechos que presumen la persona que se cometió el delito. Aparte de eso, se tiene que hablar de esa inferencia razonable. ¿Y qué es la inferencia razonable en pocas palabras? Es esa construcción lógica de autoría o participación, es decir, que
de esos fundamentos fácticos, es decir, de esos hechos, se logra analizar si realmente la persona pudo participar frente a la comisión de ese presunto delito. Y otra de las obligaciones de la Fiscalía también es manifestarle cuál es ese delito que se le va a imponer. Es decir, si acorde a esos hechos, vamos a hablar si la persona cometió un homicidio, un secuestro, diferentes delitos como tal, ¿cierto? O si cometió presuntamente varios delitos. Posteriormente, la Fiscalía también le manifiesta a la persona que tiene la oportunidad procesal de aceptar los cargos. Pues este se debe analizar frente al juez de control de garantías que está en ese momento. Ese consentimiento de aceptación de cargos debe ser de manera libre, voluntaria, espontánea. Y en este caso, pues, cuando estamos hablando de mayores de edad, pues en algunos delitos se obtiene una rebaja del 50%. Hay algunos delitos, por ejemplo, un acceso carnal violento, realmente este no permite, así acepte los cargos, una rebaja del 50%. En ese orden de ideas, cuando estamos hablando de qué beneficios trae la aceptación de los cargos, pues en algunos casos es la rebaja de la pena, más que se ordene el principio de celeridad como tal frente al proceso, y es decir, que ya usted va a tener una sentencia anticipada, condenatoria lógicamente, y habrá lugar a analizar si en esa sentencia posteriormente se podrán analizar algunos subrogados penales dependiendo de la cuantía de la pena. En ese orden de ideas se analizará si tiene derecho, por ejemplo, a una prisión domiciliaria, a una suspensión de ejecución de la pena, dependiendo pues como tal al caso concreto. Pero realmente en algunos delitos que no admiten esa rebaja del 50%, lo único que le brinda es celeridad al proceso y en pocas palabras lo que hace es agilizar su condena. Entonces realmente la mayoría de abogados, cuando estamos ejerciendo la defensa dentro de un proceso penal, en la audiencia de imputación, casi nunca las personas se allanan a los cargos. Es decir, porque es que hay muchas otras fórmulas de venir a solucionar un problema jurídico, como es un proceso penal como estos. Entonces está, por ejemplo, ejercer la defensa mediante un preacuerdo, ejercer la defensa de irse hasta las audiencias del juicio oral, ejercer un principio de oportunidad, una preclusión. Hay varias alternativas que nosotros como abogados defensores dentro de un proceso penal podemos acudir para tratar de dirimir ese conflicto de la mejor manera posible. Vamos a este corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente aprendiendo con nuestros invitados del día de hoy en Derecho Penal en Colombia.